Hoy en Catástrofa la Cocina prepararemos palitos de queso. Estos palitos de queso son muy fáciles y para prepararlos vamos a utilizar muy poquitos ingredientes que probablemente puedes encontrar en tu refrigerador. Y aunque vamos a utilizar huevo, para nada tienen el sabor de huevo. De hecho, saben muy parecido a los palitos de queso que venden en cualquier pizzería. La única diferencia es que aquí no vamos a utilizar harina. Soy Rosy, bienvenidos a Catástrofa la Cocina. Comenzaremos por mezclar en un bowl una taza de queso para derretir. Yo estoy utilizando queso Gouda, pero también puedes usar mozzarella o manchego, el que te guste más. Una taza de queso parmesano, una cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de tomillo, que puede ser reemplazado también por romero, orégano o alguna otra especia que te guste. Un cuarto de cucharadita de sal o al gusto, solo recuerda que el parmesano ya es saladito, así que no debes de poner tanta sal. 2 huevos pequeños o uno grande, mezclamos hasta integrar bien. Y aprovecho este momento para invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo están. También pueden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video. Continuando con la receta, vamos a vaciar la mezcla en un molde con papel para hornear y con ayuda de nuestra misma palita o espátula vamos a ir aplastando, dándole forma. Y vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados centígrados por 15 minutos. Y si tienes horno eléctrico, los últimos 3 minutos sube la rejilla para que dore bien. Después de este tiempo vamos a dejar enfriar por unos 5 a 10 minutos y cortamos. Y ahora sí, a disfrutar de tus deliciosos y sencillísimos palitos de queso. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!